Día 16. Vamos a seguir aprendiendo y escuchando de la palabra de Dios. Es importante recordar eso, no es un libro más el que vas a estar escuchando en este día. Te estoy leyendo la palabra de Dios, la poderosa palabra de Dios. Y vamos a seguir con el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 31. Estuvimos viendo ayer un poco de la vida de Jacob. Recordarás que Labán, el suegro, lo engañó. En vez de darle a la hija menor, que es la que él quería, a Raquel, le dio a la mayor, a Lea. Todo un tema ahí en la familia, un enredo bárbaro. Y vamos a seguir con Génesis capítulo 31, donde seguimos con la vida de Jacob. Dice así: entonces Jacob se enteró de que los hijos de Labán se quejaban de él y decían: Jacob le robó todo a nuestro padre, logró toda su riqueza a costa de nuestro padre. Y Jacob comenzó a notar un cambio en la actitud de Labán hacia él. Entonces el Señor le dijo a Jacob: regresa a la tierra de tu padre y de tu abuelo y a tus parientes de allí, y yo estaré contigo. Entonces Jacob mandó llamar a Raquel y a Lea al campo donde él cuidaba el rebaño y les dijo: noto un cambio en la actitud de su padre hacia mí, pero el Dios de mi padre ha estado conmigo. Ustedes saben con cuánto esfuerzo trabajé para su padre. Sin embargo, me ha estafado, cambiando mi salario 10 veces. Pero Dios no le ha permitido que me haga ningún daño, pues si él decía: los animales manchados serán tu salario, todo el rebaño comenzaba a dar crías manchadas. Y cuando él cambiaba de opinión y decía: los animales rayados serán tu salario, entonces todo el rebaño producía crías rayadas. De esa manera, Dios ha tomado los animales de su padre y me los ha entregado a mí. En una ocasión, durante la época de apareamiento, tuve un sueño y vi que los chivos que se apareaban con las hembras eran rayados, manchados y moteados. Y en mi sueño, el ángel de Dios me dijo: ¡Jacob! Y yo respondí: sí, aquí estoy. El ángel dijo: levanta la vista y verás que solamente los machos rayados, manchados y moteados se aparean con las hembras de tu rebaño, pues he visto el modo en que Labán te ha tratado. Yo soy el Dios que se te apareció en Betel, el lugar donde ungiste la columna de piedra y me hiciste el voto. Ahora prepárate, sal de este país y regresa a la tierra donde naciste. Raquel y Lea respondieron: por nuestra parte está bien. De todos modos, nosotras no heredaremos nada de la riqueza de nuestro padre. Él ha reducido nuestros derechos a los mismos que tienen las mujeres extranjeras, y después de habernos vendido, derrochó el dinero que tú le pagaste por nosotras. Toda la riqueza que Dios le ha quitado a nuestro padre y te ha dado a ti nos pertenece legalmente a nosotras y a nuestros hijos. Así que, adelante, haz todo lo que Dios te ha dicho. Entonces Jacob hizo que sus esposas y sus hijos subieran a los camellos y puso en marcha a todos sus animales. Reunió todas las pertenencias que había adquirido en Padán Aram y salió hacia la tierra de Canaán, donde vivía su padre Isaac. En el momento de partir, Labán estaba lejos, esquilando sus ovejas. Así que Raquel robó los ídolos de familia de su padre y los llevó consigo. Jacob fue más listo que Labán el arameo, porque salieron en secreto y nunca le dijeron que se iban. De ese modo, Jacob se llevó todas sus pertenencias y cruzó el río Éufrates en dirección a la zona montañosa de Galaad. 3 días después le avisaron a Labán que Jacob había huido. Entonces él reunió a un grupo de sus parientes y emprendió la búsqueda. Alcanzó a Jacob 7 días después en la zona montañosa de Galaad, pero la noche anterior Dios se le había aparecido a Labán el arameo en un sueño y le había dicho: te advierto que dejes en paz a Jacob. Pequeño paréntesis acá. Tomá pa' vos y pa' tu tía Gregoria, ¿eh? Mirá cómo nos defiende Dios. Labán había sido un sinvergüenza. Lo había estafado a Jacob a más no poder.
Llegó el momento en que Dios le dijo, ahora sí, te vas de acá. Y Dios lo protege a Jacob, avisándole en un sueño a Labán, no te metas con Jacob. Te advierto que dejes en paz a Jacob. ¿Eh? No te metas con un hijo mío, dijo Dios. ¿Cómo nos cuida Dios? Sigo en el versículo 25. Labán alcanzó a Jacob, quien acampaba en la zona montañosa de Galaad, y armó su campamento no muy lejos del campamento de Jacob. ¿Qué pretendes engañándome de esa manera?, preguntó Labán. ¿Cómo te atreves a llevarte a mis hijas como si fueran prisioneras de guerra? ¿Por qué huiste en secreto? ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué no me dijiste que querías marcharte? Yo te habría hecho una fiesta de despedida con cánticos y música al son de panderetas y arpas. ¿Por qué no me dejaste besar a mis hijas y a mis nietos y despedirme de ellos? Has actuado como un necio. Yo podría destruirte, pero el Dios de tu padre se me apareció anoche y me advirtió, deja en paz a Jacob. Puedo entender que sientas que debes irte y anhelas intensamente la casa de tu padre, pero ¿por qué robaste mis dioses? Me apresuré a irme porque tuve miedo, contestó Jacob. Pensé que me quitarías a tus hijas por la fuerza. Ahora, en cuanto a tus dioses, si puedes encontrarlos, que muera la persona que los haya tomado. Si encuentras alguna otra cosa que te pertenezcas, identifícala delante de estos parientes nuestros y yo te la devolveré. Pero Jacob no sabía que Raquel había robado los ídolos de familia. Labán fue a buscar primero la carpa de Jacob, luego entró en la de Lea y después buscó en las carpas de las dos esposas esclavas, pero no encontró nada. Por último, fue a la carpa de Raquel, pero Raquel había tomado los ídolos y los había escondido en la montura de su camello y estaba sentada encima de ellos. Cuando Labán terminó de buscar en cada rincón de la carpa sin encontrarlos, ella le dijo a su padre, por favor, perdóname, mi señor, si no me levanto ante usted, es que estoy con mi periodo menstrual. Labán, pues, continuó su búsqueda, pero no pudo encontrar los ídolos de familia. Pequeño paréntesis acá, una Raquel, para engañar al padre. Bueno, algunos dirán, una no, le encajó una mentira. Pero fue la forma astuta que tuvo de que el padre no se diera cuenta que tenía los ídolos escondidos debajo de ella. Disculpame, padre, estoy menstruando, no puedo. Y zafó de esa manera. Sigo en el versículo 36. Te vengo diciendo que Labán recorrió carpa por carpa, rincón por rincón de cada lugar y no encontró los ídolos. Entonces dice en el versículo 36, entonces Jacob se enojó mucho y desafió a Labán. ¿Cuál es mi delito?, preguntó él. ¿Qué mal he hecho para que me persigas como si fuera un criminal? Has registrado todas mis pertenencias. Muéstrame ahora lo que hayas encontrado que sea tuyo. Ponlo aquí delante de nosotros, a la vista de nuestros parientes, para que todos lo vean, que ellos juzguen entre nosotros. Durante 20 años he estado contigo, cuidando de tus rebaños. En todo ese tiempo tus ovejas y tus cabras nunca abortaron. En todos esos años nunca tomé ni un solo carnero tuyo para comérmelo. Si alguno de ellos era atacado por animales salvajes y moría, nunca te mostraba el cadáver ni te pedía que lo descontaras de tu rebaño. No, yo mismo me hacía cargo de la pérdida. Tú me hacías pagar por cada animal robado, ya fuera a la plena luz del día o en la oscuridad de la noche. Bajé para ti bajo el sofocante calor del día y en el frío de la noche, sin dormir. Sí, durante 20 años trabajé como un esclavo en tu casa. Trabajé 14 años para ganarme a tus 2 hijas y después 6 años más por tu rebaño. Y cambiaste mi salario 10 veces. En realidad, si el Dios de mi padre no hubiera estado de mi parte, el Dios de Abraham y el temible Dios de Isaac, tú me habrías despedido con las manos vacías. Pero Dios ha visto tu abuso y mi arduo trabajo. Por eso se te apareció anoche y te reprendió. Entonces Labán respondió a Jacob, esas mujeres son mis hijas, esos niños son mis nietos. Y esos rebaños son mis rebaños. De hecho, todo lo que ves es mío. Pero,
¿Qué puedo hacer ahora respecto a mis hijas y a mis nietos? Así que hagamos un pacto, tú y yo. Y ese pacto será un testimonio de nuestro compromiso. Entonces Jacob tomó una piedra y la erguió como columna conmemorativa y dijo a los miembros de su familia: «Recojan algunas piedras». Entonces ellos juntaron piedras y las apilaron. Luego Jacob y Labán se sentaron junto al montículo de piedras y compartieron una comida para celebrar el pacto, con el fin de conmemorar el suceso. Labán llamó a aquel lugar Jegar Saduta, que significa montículo del testimonio en arameo. Y Jacob lo llamó Gaalad, que significa montículo del testimonio en hebreo. Entonces Labán declaró: «Este montículo de piedras quedará como testimonio para recordarnos el pacto que hemos hecho hoy». Esto explica por qué ese lugar fue llamado Galaad, montículo del testimonio, pero también se le llamó Mizpa, que significa torre de vigilancia, pues Labán dijo: «Que el Señor nos vigile a los dos para cerciorarse de que guardemos este pacto cuando estemos lejos el uno del otro. Si tú maltratas a mis hijas o te casas con otras mujeres, Dios lo verá aunque nadie más lo vea. Él es testigo de este pacto entre nosotros. Mira este montículo de piedras», continuó Labán, «y mira esta columna conmemorativa que he levantado entre nosotros. Están entre tú y yo como testigos de nuestros votos. Yo nunca cruzaré este montículo de piedras para hacerte daño, y tú nunca debes cruzar esas piedras o esta columna conmemorativa para hacerme daño. Invoco al Dios de nuestros antepasados, el Dios de tu abuelo Abraham, el Dios de mi abuelo Nacor, para que sea juez entre nosotros». Entonces Jacob juró, delante del temible Dios de su padre Isaac, respetar la línea fronteriza. Luego Jacob ofreció un sacrificio a Dios allí en el monte e invitó a todos a un banquete para celebrar el pacto. Después de comer, pasaron la noche en el monte. Labán se levantó temprano a la mañana siguiente, besó a sus nietos y a sus hijas y los bendijo. Después se marchó y regresó a su casa. Ahí finalizamos Génesis capítulo 31, seguimos en el 32, que dice: «Cuando Jacob emprendió nuevamente su viaje, llegaron ángeles de Dios a encontrarse con él. Al verlos, Jacob exclamó: «Este es el campamento de Dios». Por eso llamaron a aquel lugar Mahanahim. Pequeño paréntesis acá, vemos cómo termina este encuentro en paz con su suegro Labán, haciendo un pacto de que van a respetarse, de que se van a cuidar, de que van a respetar los límites, y cómo Dios manda a estos ángeles para confirmarle a Jacob de que Dios estaba con él, ¿no? Qué lindo cómo Dios le había cuidado con el suegro, que le había defendido en ese sueño. Y Jacob necesitaba saber esto, que Dios iba a estar con él, porque ahora viene el encuentro con su hermano, al hermano Esaú, a quien había engañado, a quien quería matarlo. Ahora Jacob va a reencontrarse con él. Sigo leyendo a partir del versículo 3 de Génesis 32, que dice así: «Entonces Jacob envió mensajeros por delante de su hermano Esaú, quien vivía en la región de Seir, en la tierra de Edom, y les dijo: Den este mensaje a mi señor Esaú: humildes saludos de tu siervo Jacob. Hasta el momento estuve viviendo con el tío Labán, y ahora soy dueño de ganado, burros, rebaños de ovejas y de cabras, y muchos siervos, tanto varones como mujeres. He enviado a estos mensajeros por delante para informar a mi señor de mi llegada, con la esperanza de que me recibas con bondad». Después de transmitir el mensaje, los mensajeros regresaron y le informaron a Jacob: «Nos encontramos con su hermano Esaú y ya viene en camino a su encuentro, con un ejército de 400 hombres». Jacob quedó aterrado con la noticia. Entonces separó a los miembros de su casa en dos grupos, y también a los rebaños, a las manadas y a los camellos, pues pensó: «Ay, si Esaú encuentra a uno de los grupos y lo ataca, quizá el otro grupo pueda escapar». Entonces Jacob oró: «Oh Dios de mi abuelo Abraham y Dios de mi padre Isaac, oh Señor, tú me dijiste: regresa a tu tierra y a tus parientes, y me prometiste: te trataré con bondad. No soy digno de todo el amor inagotable y de la fidelidad que has mostrado a mí, tu siervo. Cuando salí de mi hogar,
y crucé el río Jordán. No poseía más que mi bastón, pero ahora todos los de mi casa ocupan 2 grandes campamentos. Oh Señor, te ruego que me rescates de la mano de mi hermano Esaú. Tengo miedo de que venga para atacarme a mí y también a mis esposas y a mis hijos. Pero tú me prometiste, ciertamente te trataré con bondad y multiplicaré tus descendientes, hasta que lleguen a ser tan numerosos como la arena a la orilla del mar, imposibles de contar. Así que Jacob pasó la noche en aquel lugar. Luego escogió de sus pertenencias los siguientes regalos para entregar a su hermano Esaú: 200 cabras, 20 chivos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellas con sus crías, 40 vacas, 10 toros, 20 burras y 10 burros. Separó esos animales en manadas y asignó cada manada a un siervo distinto. Luego dijo a estos siervos: vayan delante de mí con los animales, pero guarden una buena distancia entre las manadas. A los hombres que dirigían el primer grupo les dio las siguientes instrucciones: cuando mi hermano Esaú se encuentre con ustedes, él les preguntará: ¿de quién son siervos? ¿A dónde van? ¿Quién es el dueño de estos animales? Entonces deben contestar: pertenecen a su servidor Jacob, pero son un regalo para su señor Esaú. Mire, él viene detrás de nosotros. Jacob dio las mismas instrucciones a los siervos a cargo del segundo y tercer grupo y a todos los que iban detrás de las manadas. Cuando se encuentren con Esaú, deben responder lo mismo y asegúrense de decirle: mire, su servidor Jacob viene detrás de nosotros. Jacob pensó: intentaré apaciguarlo enviando regalos antes de mi llegada, y cuando me encuentre con él en persona, quizá me reciba con bondad. Así que los regalos fueron enviados por delante y Jacob pasó la noche en el campamento. Durante la noche, Jacob se levantó y tomó a sus 2 esposas, a sus 2 mujeres esclavas y a sus 11 hijos y cruzó el río Jaboc con ellos. Después de llevarlos a la otra orilla, hizo pasar todas sus pertenencias. Entonces Jacob se quedó solo en el campamento, y llegó un hombre y luchó con él hasta el amanecer. Cuando el hombre vio que no ganaría el combate, tocó la cadera de Jacob y la dislocó. Luego el hombre le dijo: déjame ir, pues ya amanece. No te dejaré ir a menos que me bendigas, le dijo Jacob. ¿Cómo te llamas?, preguntó el hombre. Jacob, contestó él. Tu nombre ya no será Jacob, le dijo el hombre. De ahora en adelante será llamado Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Quiero hacer un paréntesis acá. Jacob suena como el término hebreo para talón y engañador. Israel significa el que lucha con Dios. Sigo leyéndote en el versículo 29. Por favor, dime cuál es tu nombre, le dijo Jacob. ¿Por qué quieres saber mi nombre?, respondió el hombre. Entonces bendijo a Jacob allí. Jacob llamó a aquel lugar Peniel, que significa rostro de Dios, porque dijo: he visto a Dios cara a cara, y sin embargo conservo la vida. El sol salía cuando Jacob dejó Peniel y se fue cojeando debido a su cadera dislocada. Hasta el día de hoy, el pueblo de Israel no come del tendón que está cerca de la articulación de la cadera debido a lo que ocurrió aquella noche cuando el hombre torció el tendón de la cadera de Jacob. Terminamos acá Génesis capítulo 32, este encuentro extraño que encontramos en la Biblia. Jacob está en una noche de tensión, en la que al otro día se va a encontrar con su hermano Esaú, miedo a morir. Y en esa noche, en la que queda solo, aparece un hombre con el que lucha Jacob, una historia muy extraña, y este hombre le termina cambiando el nombre de Jacob a Israel. Este hombre no era solo un hombre, creemos que era Dios. Por eso Jacob lo dijo: después he luchado con Dios, porque Dios es el único que tiene el poder de hacer lo que hizo, de cambiarle el nombre. Y de hecho el nombre que recibe Jacob, este hombre Jacob, que había sido un engañador, es el nombre de Israel, que hasta el día de la fecha es el nombre que recibe el país que está en Tierra Santa.
Nos vamos rapidito para Mateo capítulo 16, este libro del Nuevo Testamento que estamos leyendo también. Finalizamos con este capítulo en este día. Dice así: cierto día los fariseos y saduceos se acercaron a Jesús para ponerlo a prueba, exigiéndole que les mostrara una señal milagrosa del cielo para demostrar su autoridad. Él respondió: ¿ustedes conocen el dicho, si el cielo está rojo por la noche, mañana habrá un buen clima? Si el cielo está rojo por la mañana, ¿habrá mal clima todo el día? ¿Saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos? Solo una generación malvada y adúltera reclamaría una señal milagrosa, pero la única señal que les daré es la del profeta Jonás. Luego Jesús los dejó y se fue. Más tarde, cuando ya habían cruzado al otro lado del lago, los discípulos descubrieron que se habían olvidado de llevar pan. ¡Atención!, les advirtió Jesús. Tengan cuidado con la levadura de los fariseos y con la de los saduceos. Al oír esto, comenzaron a discutir entre sí, pues no habían traído nada de pan. Jesús supo lo que hablaban, así que les dijo: ¿tienen tan poca fe? ¿Por qué discuten los unos con los otros por no tener pan? ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los 5.000 que alimenté con 5 panes y las canastas con sobras que recogieron? ¿Ni los 4.000 que alimenté con 7 panes ni las grandes canastas con sobras que recogieron? ¿Por qué no pueden entender que no hablo de pan? Una vez más les digo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de los saduceos. Entonces, al fin, comprendieron que no les hablaba de la levadura del pan, sino de las enseñanzas engañosas de los fariseos y de los saduceos. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Acá un pequeño paréntesis para explicar acá. Hijo del Hombre es un título que Jesús empleaba para referirse a sí mismo. O sea, Jesús les está preguntando a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Versículo 14 dice: bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. Y te daré las llaves del reino del cielo. Todo lo que prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitas en la tierra será permitido en el cielo. Luego advirtió severamente a los discípulos que no le contaran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces, Jesús empezó a decir claramente a sus discípulos que era necesario que fuera a Jerusalén y que sufriría muchas cosas terribles a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los maestros de la ley religiosa. Lo matarían, pero al tercer día resucitaría. Entonces Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo por decir semejantes cosas. «Dios nos libre, Señor», dijo, «eso jamás te sucederá a ti». Jesús se dirigió a Pedro y le dijo: «Aléjate de mí, Satanás. Representas una trampa peligrosa para mí. Ves las cosas solamente desde el punto de vista humano, no desde el punto de vista de Dios». Luego Jesús dijo a sus discípulos: «Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás. Pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma?
Pues el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles en la gloria de su Padre y juzgará a cada persona de acuerdo con sus acciones. Les digo la verdad, algunos de los que están aquí ahora no morirán antes de ver al Hijo del Hombre llegar en su reino. Y ahí finalizamos con Mateo capítulo 16, Jesús avisándole a sus discípulos de que él tenía que morir, de que era parte del plan de Dios. Pedro, a quien el Espíritu Santo le había revelado que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios, después no entendió los planes de Dios y quiso reprender a Jesús diciéndole, no, ¿cómo vas a morir? ¿Cómo vas a decir que vas a morir? No entendían los discípulos cuál era el plan de Dios, no les entraba en la cabeza que el Dios Todopoderoso, su plan fuese que Jesús muriera en una cruz, que su Hijo muriera en una cruz para salvarlos. Pero ese era el plan de Dios. Y a veces no entendemos los planes de Dios, pero siempre son lo mejor y tenemos que buscar cuál es el plan de Dios para mi vida y hacerlo. Por más que no me entienda la familia, por más que no me entiendan las personas que me rodean, por más que yo mismo a veces no lo entienda, pero confío en Dios que si pongo mi vida en sus manos y me dejo guiar por su Santo Espíritu, me va a llevar siempre por el mejor camino. Te mando un abrazo grande, nos reencontramos mañana para seguir aprendiendo más de la palabra de Dios. Un abrazo grande, que Dios te bendiga.